antes? Bien, fíjense, antes de empezar un poquito con el proceso de meiosis, nosotros hemos visto el proceso de mitosis. Bueno, antes de empezar con el proceso de meiosis, vamos a ver un poquito los tipos de reproducción que existen en un organismo. Los organismos se pueden reproducir en forma asexual o se pueden reproducir en forma sexual. ¿Qué significa una reproducción sexual? Es la forma en la que se reproducen la mayoría de los organismos eucariotas. Significa que hay una meiosis y seguida una fecundación. ¿Qué significa una fecundación? La unión de una gameta femenina con una gameta masculina. Es decir, yo necesito dos progenitores que aporten sus gametas, una masculina y una femenina, para formar un nuevo individuo. En eso consiste una reproducción sexual. Entonces, ¿qué me permite esto? Que como yo estoy combinando dos gametas de dos individuos distintos, una gameta masculina y una gameta femenina, eso genere variabilidad. La reproducción sexual me genera variabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la reproducción asexual? La reproducción asexual la hacen, por ejemplo, algunos organismos unicelulares, también la encontramos en las plantas, hacen reproducción asexual, pero, por ejemplo, los organismos unicelulares, como por ejemplo las hidras, hacen un proceso de reproducción asexual que se llama gemación. Y las anémonas de mar o los gusanos hacen un proceso de reproducción asexual por desprendimiento de un fragmento de ese animal que le da origen. Las plantas, en cambio, hacen reproducción asexual mediante estolones o rizomas. El rizoma es una estructura que va subterránea y el estolón es una estructura que va aérea, es decir, en la superficie. Ahora, ¿qué particularidad tiene la reproducción asexual? Y que en la reproducción asexual yo no necesito dos individuos para formar uno nuevo, porque no hay unión de una gameta masculina y una gameta femenina, sino que el individuo nuevo que se forma a partir del original. ¿Se entiende? Es decir, no hay una unión de un óvulo y un espermatozoide para formar al cigoto. ¿Sí? En la reproducción asexual hay un individuo que, por ejemplo, a ver, esperen, voy a ver si les encuentro la imagen que quería mostrarles, que es, por ejemplo, una hidra haciendo gemación, para que entiendan más o menos cómo es el proceso. Esperen que se lo busque, a ver, porque la verdad es que uno por ahí no se da idea de cómo es, para que vean en qué consiste el proceso. Bueno, si me aguantan 2 minutos, les comparto más o menos para que entiendan que en este caso, en los procesos de reproducción asexual, yo no uno dos gametas para formar un individuo, sino que lo que yo hago es, a partir de un individuo original, se forma un individuo nuevo. Esperen que les comparto, que les muestro la imagen, así lo entienden. En este caso, les voy a mostrar un proceso de gemación de una hidra. Para que entiendan más o menos. Un minuto. Bien. Ahora se los comparto. Ahora se los muestro. Pero les voy a tener que dejar de compartir el Power en el que está. Bien. Ahora les comparto. Para que entiendan cómo se puede formar un individuo nuevo sin que haya una reproducción sexual, porque uno por ahí piensa que lo único que existe es la reproducción sexual, y la realidad es que no. Miren. ¿Están viendo la imagen? No, no se ve.
A ver, Profe, ahí se ve. ahí está. Ahora sí, sí. Sí, sí, ahí se ve. Esto que tienen acá es una hidra. La hidra forma esta estructura que tienen acá, que es como una protuberancia. De esa protuberancia surge un nuevo individuo. Ese nuevo individuo crece, se separa del individuo original y se forman dos individuos. Fíjense que acá nunca hubo una reproducción sexual. Esto es un ejemplo de gemación. Es decir, acá nunca hubo la unión de una gameta masculina y femenina para formar este individuo. Entonces, la reproducción asexual, que es esto que estamos viendo, uno de los tipos, no me genera variabilidad. Porque como no se combinan genes de una gameta masculina con una gameta femenina, entonces no hay variabilidad. Esto que ustedes obtienen, este individuo que ustedes obtienen, es idéntico a este. Este organismo es idéntico a este, porque nunca hubo un intercambio genético para que se forme un individuo nuevo. En cambio, en la reproducción sexual, es donde nosotros nos vamos a concentrar, al combinarse una gameta femenina con una gameta masculina, los genes se combinan y forman individuos que son distintos a los progenitores. Es decir, son individuos que tienen características que no son iguales ni a su madre ni a su padre, sino que son genes de los dos. Es una mezcla de los genes de la gameta masculina y la gameta femenina. Nosotros somos una mezcla de los genes de nuestra madre con los genes de nuestro padre. Y claramente no somos idénticos a nuestros progenitores. Eso es porque producto de la reproducción sexual se mezclaron genes de la gameta masculina y la gameta femenina, y esa es la razón por la que hay variabilidad. La reproducción sexual es una fuente de variabilidad, y eso es muy importante. Eso es lo que hace que no seamos todos iguales. Ahora vamos a ver ese proceso. Recuerden, yo les dije que en la reproducción sexual yo tengo primero una meiosis y después una posterior fecundación de esas gametas. Ahora vamos a ver el proceso de meiosis. Pero, antes de ver eso, vamos a ver algo que yo recién les estuve diciendo, que es el concepto de la dotación cromosómica en una célula. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué significa que una célula sea diploide? Significa que tiene todos los cromosomas completos, tiene la dotación cromosómica completa. ¿Qué quiere decir eso? Que los cromosomas en esas células diploides están de a pares. En una célula haploide, que se representa con la letra N, los cromosomas no están de a pares, es decir, tienen la mitad de la dotación cromosómica de una célula original. Por ejemplo, en nuestra célula, en la célula humana, si yo considero una célula somática de mi cuerpo, una célula de la piel, yo tengo 46 cromosomas. Como dijimos recién, están ubicados en 23 pares, están de a dos los cromosomas. Si yo me fijo en una gameta humana, en un espermatozoide, por ejemplo, yo no voy a encontrar 46 cromosomas, voy a encontrar 23, la mitad. Por eso le denomino célula haploide. Y esos 23 no van a estar de a pares. Entonces, las células haploides tienen la mitad de la dotación cromosómica de la célula original y además los cromosomas no se ubican de a pares. ¿Se entiende la diferencia entre una diploide y una haploide? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Antes de empezar a ver el proceso de meiosis, tenemos que ver algunos conceptos previos. Primero, en la mitosis, nosotros recién dijimos, replico el material genético y el núcleo hace una sola mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. Una sola división.
En la meiosis no va a pasar eso. Va a haber una sola duplicación del ADN en una interfase, pero el núcleo no se va a dividir una sola vez, se va a dividir dos seguidas, porque hay dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Antes de empezar a ver la meiosis, tenemos que ver un proceso que va a ocurrir en la meiosis. Pero para eso les voy a explicar algo que les estuve diciendo recién. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que en las células diploides los cromosomas siempre están de a pares? ¿Se acuerdan de eso? Que les dije, tengo par 1, par 2, par 3, que los cromosomas siempre están de a pares. Sí. Ese par, cada uno de esos pares, se les llama cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque no solamente que tienen la misma estructura, que tienen un tamaño semejante, sino que contienen información genética semejante. Entonces, si yo miro el par 1 de mis cromosomas, es un homólogo. Si miro el par 2, es otro homólogo. Si miro el par 3, es otro homólogo. Entonces, el par de cromosomas entre sí son cromosomas homólogos. Como por ejemplo, los dos que tenemos acá. ¿Y qué particularidad tiene esto, chicos? Y escuchen bien esto. Cada uno de nuestros pares de cromosomas homólogos, uno de los cromosomas viene de nuestro papá y uno de nuestros cromosomas viene de nuestra mamá. Siempre es así. Siempre en nuestras células, cada par de cromosomas homólogos, uno de los homólogos viene de la gameta masculina y uno de los homólogos viene de la gameta femenina. Entonces, si yo me analizo cualquiera de mis pares, de los 23 pares que tengo, en cada uno de esos pares homólogos, uno es de mi mamá y uno viene de mi papá. Que son, por ejemplo, estos que yo tengo acá. Supongamos que este es el par 3. Ahora, antes de ver la meiosis, tenemos que ver algo que va a ocurrir en la meiosis, que es un proceso que se llama crossing over o entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir eso? En la meiosis, estos cromosomas homólogos se van a acercar y van a intercambiar fragmentos de ADN. Recuerden, un cromosoma de mamá, un cromosoma de papá. Van a intercambiar fragmentos de ADN. Entonces, cuando se separen, fíjense que ahora este cromosoma tiene fragmentos de ADN del otro y este tiene fragmentos de ADN del otro. Esto se llama entrecruzamiento genético, crossing over, y ocurre en la meiosis. Ya vamos a ver en qué etapa. Pero es fundamental que lo entiendan porque es la clave para lo que viene después en la meiosis. Pero esto en la mitosis no pasa. Pasa solamente en la meiosis. ¿Se entiende? ¿A lo que es el crossing over? ¿O no? Bien. Sí. Bien. Entonces, arrancamos con el proceso de meiosis. La meiosis va a tener dos etapas, una meiosis 1 y una meiosis 2. Pero antes de hacer la meiosis 1, hago lo mismo que hice en la mitosis. ¿Cómo se llamaba la etapa previa a la mitosis? Interfaz. Interfaz. Antes de la meiosis 1, también voy a hacer una interfaz que va a tener una etapa G1, una etapa S, una etapa G2. Antes de hacer la meiosis 1, yo voy a hacer una interfaz donde voy a duplicar el ADN en la fase S, como lo había duplicado, y
voy a tener una G1 donde se van a duplicar las organelas, lo mismo que pasaba en la mitosis. La diferencia es que después de esa interfase, en vez de hacer una mitosis, voy a hacer una meiosis. La meiosis 1, que es la primera etapa que vamos a ver, tiene profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y se dice que es reduccional. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama a la meiosis 1 reduccional? Porque yo voy a pasar de tener una célula diploide a tener una célula haploide. Entonces, la meiosis 1 se caracteriza por ser reduccional. Como les dije, dentro de la meiosis 1 tengo profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Empezamos con la profase 1, la primera etapa de la meiosis 1. Todo esto, a su vez, son subetapas dentro de la profase 1. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Son todas las etapas dentro de la profase 1 de mi meiosis 1. ¿Qué pasa acá? En la leptonema, o en la etapa leptonema, el ADN va a terminar de condensarse a cromosomas. En cigonema, los cromosomas de los homólogos, del par homólogo, se van a empezar a acercar y se van a unir. En la etapa de paquinema se va a producir eso que les acabo de explicar, que es el crossing over. Es decir, estos dos cromosomas van a intercambiar fragmentos de ADN. Una vez que intercambiaron fragmentos de ADN, en la etapa que sigue, que es diplonema, los cromosomas que se habían unido empiezan a tratar de separarse, pero quedan unidos en los puntos a donde se produjo el intercambio genético. Esos puntos a donde quedan unidos porque se produjo el intercambio se llaman quiasmas. Y esta estructura acá, esto que queda formado acá, que son los dos cromosomas unidos en el punto donde se intercambió, esta estructura se llama tétrada o estructura bivalente. En la etapa que sigue, ya estamos preparando la célula para iniciar la metafase. Entonces, ¿qué me importa que entiendan? Que todo esto ocurre dentro de la profase 1 de la meiosis 1. Puntualmente en paquinema es donde se produce el crossing over. Pero los cromosomas empiezan a separarse, pero quedan unidos en el punto o en los puntos a donde hubo intercambio genético. Esos puntos se llaman quiasmas. Y toda esta estructura formada por los dos cromosomas unidos por los quiasmas se llama estructura bivalente o tétrada. Ahora, terminó la profase. Metafase, fíjense que acá les estoy diciendo lo que les dije antes, que la meiosis 1 es reduccional, ya van a ver por qué, y la meiosis 2 es ecuacional, que quiere decir que es muy similar a la mitosis. Ya lo vamos a ver. Entonces, profase 1, ya vimos las etapas. Se produjo el intercambio, se formaron las tétradas, fíjense acá están las tétradas ubicadas en el plano ecuatorial. Acá tengo una tétrada, acá tengo otra. ¿Sí? Estos, en la próxima etapa, en la anafase 1, se van a separar. ¿Se acuerdan que se separaba en la anafase de la mitosis? ¿Qué se separaban en la anafase de la mitosis? Las cromátidas. Muy bien, las cromátides. Bueno, acá,
en la anafase 1 de la meiosis 1 no se van a separar cromátides, se van a separar cromosomas. Quiere decir que esta tétrada y esta tétrada, ahora, un cromosoma se va para un polo, el otro cromosoma para el otro. Este cromosoma se va para un polo, este cromosoma se va para el otro. Pero fíjense, chicos, que como ha habido entre estos intercambios genéticos, ¿ven que tienen como fragmentos alternados de color? Porque han hecho ese crossing over, entonces por eso están pintados así. Entonces, en la anafase 1 de mi meiosis 1, separo cromosomas. La tétrada esta y la tétrada esta, uno de los cromosomas se va a un polo, el otro cromosoma al otro polo. Este cromosoma a un polo, este cromosoma al otro polo. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Viene la telofase 1. Fíjense, se está empezando otra vez a dividir el citoplasma, otra vez aparece la envoltura nuclear, acá había desaparecido, va a aparecer otra vez, pueden aparecer los nucleolos o no, pero acá me importa que entiendan algo. Ustedes partieron de una célula original, diploide, de 4 cromosomas. ¿Sí? Imaginémonos esa célula. Esa célula original tenía 4 cromosomas que, ¿cómo estaban ubicados? ¿Cuántos pares formaban? 23. No, si tengo una célula, Ah, bien. 2 y 4. ¿Cuántos pares había? 2. 2 2. pares. Es decir, tengo un par, el otro par. Bien. Cuando estas células hicieron interfase previo a hacer esta meiosis y duplicaron el material genético, esos 4 cromosomas que eran simples, ¿en qué se transformaron? En 4 dobles. Muy bien, en 4 cromosomas crucecitas. Esos 4 cromosomas crucecitas son los que en la profase 1, tengo acá, me hicieron el crossing over. ¿Sí? Ahora, miren, esos 4 cromosomas formaron 2 tétradas. En la anafase 1 se separó un cromosoma para allá, uno para acá. Un cromosoma para acá, uno para acá. Entonces, las 2 células que quedan acá, ¿cuántos cromosomas tienen cada una? 2. 2. Y les hago una pregunta. ¿Esos cromosomas son dobles o simples? Dobles. Entonces, si la célula original tenía 4 y termino al finalizar la meiosis obteniendo células con 2, ¿tienen todo el material genético o no? Sí. No. La mitad. ¿Y cómo se llamaba cuando tenía la mitad de la dotación cromosómica? Haploide. Es decir, que yo pasé de tener una célula diploide a tener células haploides, pero haploides dobles, porque fíjense que los cromosomas son cromosomas dobles. Por eso decimos que la meiosis 1 es reduccional, porque pasé de tener una célula diploide de 4 cromosomas a tener células haploides de 2 cromosomas cada una. Por eso decimos que es reduccional, porque reduzco la cantidad de material genético que hay. Ahora, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió esto que he hecho? Me importa que sobre todo entiendan lo de la dotación cromosómica. Eso me parece lo más importante. ¿Alguien no entendió? Profe, lo vuelvo a repetir. Sí, ¿Qué profe, parte? sí se entendió. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Me dijeron, profe, lo vuelvo a repetir. La que acaba de explicar. A ver, ustedes, nosotros decimos que la
meiosis 1 es reduccional porque yo partí de una célula de 4 cromosomas, 2N4, y terminé obteniendo células que tienen 2 cromosomas cada uno. Es decir, pasó de tener 4 a tener 2. Por lo tanto, como tiene la mitad de la dotación cromosómica que el original, es una célula haploide. Pero, como los cromosomas que tiene son dobles, son cruz, es una célula haploide doble. Entonces, la meiosis 1 es reduccional por eso, porque yo cuando la finalizo, tengo en mis células la mitad de la dotación cromosómica que tenía la célula original. Profe, pero ¿por qué son dobles? ¿No todos los cromosomas son crucecitas? ¿Por qué son dobles, me preguntaste? Sí. Porque esto empieza desde la interfase, es decir, porque vos, sí, Belu, si me preguntás si hay células haploides simples y haploides dobles, sí. De hecho, ahora la vamos a ver a las haploides simples. Hay haploides simples y haploides dobles. Muy bien, Belu. ¿Por qué son cromosomas dobles? Porque el material genético está duplicado. Vos, antes de empezar la meiosis, hiciste una etapa previa de interfase, donde en la fase S, vos tenías, tu célula tenía 4 cromosomas palitos, y cuando hiciste la replicación, tus cromosomas pasaron de ser 4 palitos a 4 crucecitas. Es decir, pasaron de ser cromosomas simples a ser cromosomas dobles. Porque previo a esta meiosis, vos replicaste en la interfase el material genético. Entonces, esos 4 cromosomas crucecitas son los que te formaron las tétradas, son los que acá se separaron, y por eso te quedan 2 cromosomas dobles en cada una de las células. Pero son dobles porque vos replicaste el material genético antes de empezar la meiosis 1. Por eso son dobles. Entonces, ojo con confundir, chicos, el haploide o diploide con que el cromosoma sea doble o simple. Haploide... Profe, eso es lo que a mí se me confunde un poco. O sea, dice, las células haploides son las simples y las diploides son las dobles, o no se me confunde. Haploide es que tenés la mitad de dotación cromosómica que la original. Bien. Es decir, tu célula tenía 4 cromosomas y pasaste a tener 2. O sea que es haploide, porque tiene la mitad que la original. Eso significa haploide, que vos tenés la mitad de la dotación cromosómica que la original. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿por qué es doble? ¿Por qué es haploide doble? Porque los cromosomas que le están formando son cromosomas crucecitas, son cromosomas dobles. ¿Qué pasa a continuación? Y acá escúchenme. Puede ocurrir una interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2 o no. En caso que haya una interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2, en esa interfase no se replica el ADN. El ADN se replicó una sola vez antes de la meiosis 1 y no se vuelve a replicar. Entonces, por más que haya otra interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2, en esa interfase no se replica el material genético. ¿Qué pasa ahora? Cada una de estas células inicia una meiosis 2. Esta inicia una meiosis 2, esta inicia una meiosis 2. Fíjense, acá les hemos mostrado. Esta célula inicia una meiosis 2, esta célula inicia una meiosis 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Etapas de la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Fíjense que tienen el mismo nombre que la 1, pero 2. Esta meiosis 2, chicos, no es reduccional.
se le dice que es ecuacional y es muy semejante a la mitosis. ¿Qué va a pasar en esta meiosis 2? Va a pasar lo siguiente. Recuerden, la célula había quedado con 2 cromosomas dobles. Bueno, en la profase 2 otra vez se va a desintegrar la envoltura nuclear, va a aparecer el uso mitótico. ¿Y qué va a pasar? En la metafase 2, esos cromosomas se van a ubicar en el plano ecuatorial. En la anafase 2, ¿qué se separaban en la anafase de la mitosis? ¿Cromosomas? Las cromátidas. Bueno, y yo les estoy diciendo que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. Entonces, en esta anafase 2 se van a separar cromátides. Quiere decir que de este cromosoma se separa una cromátide, y de este cromosoma una cromátide. Y en la otra célula pasa lo mismo. De este cromosoma una cromátide, y de este una cromátide. A partir de acá dejan de llamarse cromátides y se llaman cromosomas simples. Entonces, ¿qué pasa después? Esta célula se divide en 2, esta se divide en 2. ¿Cuántos cromosomas tiene cada una de estas? 2. 23. Tiene 2. Entonces, esos 2 cromosomas, ¿es la mitad o la totalidad respecto al original? La mitad. La totalidad. Es haploide. ¿Pero es haploide doble o simple? Doble. Simple. Muy Simple. porque Simple. dice que los cromosomas son cromosomas simples. Entonces, en conclusión, cuando yo termino la meiosis 1, que es la reduccional, obtengo células haploides, pero dobles. Dobles porque los cromosomas que las están formando son dobles. Ahora, cuando termino la meiosis 2, obtengo células haploides 4, 1, 2, 3, 4. Fíjense que en la mitosis solo obteníamos 12. Acá obtengo 1, 2, 3, 4. Pero son haploides simples. Siempre que ustedes terminan una meiosis 1, tienen células haploides dobles. Siempre que ustedes terminan una meiosis 2, tienen células haploides simples. Entonces, el resultado de esta meiosis es 4 células haploides simples. Este es el proceso, chicos, por el que nosotros obtenemos gametas. El hombre espermatozoides y la mujer ovocitos. ¿Cómo después de eso qué pasa? Esas células son espermatozoides, por ejemplo. Pueden ir a fecundar, o en nuestro caso en la mujer, son ovocitos que pueden ser fecundados. Uno solo ovocito en la mujer. Ya la meiosis humana la vamos a ver mañana. Pero esas células que se forman son nuestras gametas. Este proceso de meiosis pasa en el testículo del hombre o en los ovarios de la mujer. Y es el proceso por el cual nosotros obtenemos gametas. ¿Por qué tienen que ser haploides nuestras gametas? Porque después se unen. Que después se juntan con la masculina. Perdón. ¿Por qué tiene que ser haploide la gameta? Porque después se une con otra gameta haploide del otro sexo. Muy bien, porque se une la gameta femenina haploide con la gameta masculina haploide y te hacen un individuo diploide. Nosotros somos diploides. Una gameta con 23, otra gameta con 23, y me dan un individuo de 46. Si la gameta tuviera 46 y la otra gameta 46, nosotros tendríamos 92, no 46.
¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Sería que si un espermatozoide se divide sale 4 nuevos. No, no parten de un espermatozoide. Parten de otra célula que se llama espermatogonia. Ya lo van a ver mañana. No, no es un espermatozoide de donde surgen 4 espermatozoides nuevos. Es de una célula diploide que se llama espermatogonia. Y eso, no se preocupen tanto por la meiosis humana, porque la meiosis humana la vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver bien lo que pasa en el hombre y lo que pasa en la mujer. ¿Sí? Ahora, dime. Acá en el tornillo sale que antes la propósito hay un interfaceo. ¿Cómo? Perdón, no te escucho nada. Acá en el tornillo sale que antes la propósito hay un interfaceo. ¿En qué parte te sale eso? En la página 24. A ver. ¿Para por qué? La página 24. No, porque hay una interfase, es lo que te estaba diciendo yo. Esa interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2 puede estar o no. Es esa interfase que yo te decía entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Puede ocurrir como no. En caso que ocurra esa interfase en el medio, no se produce la duplicación del ADN. ¿Entiendes? A ver, hagamos un ejemplo. ¿Cómo sería esto en una célula humana? A ver, parto de una célula diploide que ¿cuántos cromosomas tiene? 46. 46. Esos 46 cromosomas, cuando hacen la interfase, se transforman en 46 cromosomas dobles. Esos 46 cromosomas dobles forman tétradas. ¿Cuántas tétradas formarán? 4. Dos. 23, puede ser. Y 3, porque recuerden que cada tétrada son 2 cromosomas, van a haber 23 tétradas alineadas. Cuando se separen en la anafase 1, un cromosoma para un lado, uno para el otro. Uno para un lado, uno para el otro. ¿Cuántos cromosomas quedarán acá y acá? 23. Muy bien, van a quedar 23 dobles y 23 dobles. 23. Es decir, van a ser 2 células haploides dobles. Arranca cada una de esas 23 doble acá, 23 dobles acá. Se colocan los 23 en la placa ecuatorial. Cuando se separan acá las cromátides, ¿cuántas cromátides o cuántos cromosomas simples le queda a esta? ¿Cuántos a esta? 23. ¿De qué tipo? Simples. Simple. Muy bien. 23 simples, 23 simples, 23 simples, 23 simples. Nuestras gametas tienen 23 cromosomas simples. Estoy hablando de la especie humana. Pero esto mismo, chicos, lo pueden aplicar a cualquier célula. Yo les doy un ejemplo y les doy unos minutitos para que lo piensen. Parto de una célula 2N igual 10. Diploide, 2N, fíjense que acá partimos de una 2N igual 4. Parto de una 2N igual 10. Díganme, por favor, les doy unos minutitos para que lo piensen, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas vamos a tener acá? ¿Y cuántos cromosomas vamos a tener acá? Piénsenlo, 4 minutitos para que piensen cómo sería eso. Parto de una célula 2N igual 10, no 2N igual 4. A ver, pensémoslo. ¿Cómo sería? A ver qué opinan. Si alguno ya lo sacó, me Se lo van dice. a tener
5 cromosomas. 5 sería, ¿no? A ver, vamos por Sí. partes. Vamos por partes. ¿Cuántos pares de cromosomas van a haber? 5. 5. Primero en la telofase 1, Esperen. Antes de que la célula empiece a dividir, ¿cuántos pares de cromosomas tengo? 10. no, 10 pares, si tengo 10 cromosomas. 5 pares. 5 pares, perfecto. Tengo un par, 2 par, 3 par, 4 par, 5 par. Son cromosomas simples. Cuando hagan la interfase, ¿cuántos cromosomas voy a tener? 10 porque se duplican. ¿10 qué? 10 cromosomas. ¿Pero de qué tipo? Porque ya tenía 10. Dobles. 10 Claro, dobles. Ujú. Muy bien, porque ya tenía 10 simples. Ahora tengo 10 dobles. Arranco el proceso de meiosis 1. ¿Cuántas tétradas se van a formar acá? 5. Muy bien. Se separan cromosomas en anafase 1. ¿Cuántos cromosomas le queda a esta y cuántos le quedan a esta? 5 dobles. Muy bien. 5 dobles, 5 dobles. Perfecto. Inicio mi meiosis 2. La que tiene 5 dobles, la que tiene 5 dobles. Se ubican los 5 dobles en el plano ecuatorial. Se separan las cromátides. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas me queda en cada una de estas? 5 5 simples. Muy bien, chicos. Fíjense que funciona para cualquiera. Funciona para la de 46, para la de 4 y para la de 10. Porque el proceso es el mismo. ¿Entienden? Entonces, les pongan el ejemplo que les pongan, 10, 4, 30, 46, 25, mientras ustedes entiendan lo que pasa en cada etapa, es siempre lo mismo. Siempre que ustedes terminan una meiosis 1, te quedan haploides dobles, y siempre que terminamos una meiosis 2, te quedan haploides simples. Siempre es igual. Tengas 4 cromosomas, 8 cromosomas, 10 o 46. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto, buenísimo. Vamos entonces, dime. Tengo una duda, porque estaba anotando y, o sea, me olvidé que dijiste que era la meiosis 2, perdón, meiosis 2. ¿Te olvidaste que qué pasaba en la meiosis 2? ¿O que, No. o que Viste que dijiste que la meiosis 1 es reduccional y dijiste algo de la meiosis 2. la meiosis 2 es ecuacional Ajá. y es semejante a la mitosis? Es decir, pasás de tener células haploides dobles a tener células haploides simples, que es lo que acabamos de ver. En cambio, la meiosis 1 es reduccional porque partís de células diploides y terminás teniendo células haploides dobles. Entonces, acuérdense, el término haploide hace referencia a que tengo la mitad de la dotación cromosómica que la original. El término doble o simple hace referencia al tipo de cromosoma, si es cromosoma cruz o cromosoma palito. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedó claro? Profe, ¿puede Bien. volver a explicar el ejemplo? Porque como que me perdí un poco. Bien. El ejemplo de 5, El de 10. el de 10, perdón. Partí de una célula tiene 10. Tengo 10 cromosomas. Van a estar de a pares. O sea que yo voy a tener 5 pares. 5 pares de cromosomas simples. Cuando hago la interfase previa a empezar todo esto, duplico el material genético. Entonces, en vez de tener 10 cromosomas simples, voy a tener 10 cromosomas dobles, que son crucecitas. Pero van a seguir estando de a pares. Nada más que, en vez de ser simples, son dobles. Esos 10 cromosomas
forman en la profase 1 tétradas. Cada homólogo se acerca, intercambia fragmentos y me forma una tétrada. O sea que en esta placa voy a tener 5 tétradas. Cuando llegue el momento de la anafase 1, se separan los cromosomas. Entonces me queda uno para allá, uno para allá, uno para acá, uno para acá, y esto 3 veces más. O sea que voy a quedarme con 5 dobles y 5 dobles. Partir de una célula diploide, terminé teniendo una haploide doble, es reduccional. Cada una de estas células por separado inician la meiosis 2. Entonces, los 5 cromosomas dobles se ubican en el plano ecuatorial. Los 5 cromosomas dobles se ubican en el plano ecuatorial. En la anafase 2 se separan cromátides, no cromosomas. Entonces, de este para allá, el de este para acá. El de este para allá, el de este para acá. Y así con el resto de los otros 3 que te faltan. Entonces, cuando terminás el proceso de meiosis 2, te quedaron 5 cromosomas simples, 5 cromosomas simples, 5 simples, 5 simples. Entonces obtuviste 4 células haploides simples. Siempre al finalizar la meiosis 1 termino con haploides dobles y al finalizar la meiosis 2 con haploides simples. Ahí lo entendí, profe, gracias. De nada, Belu. Bien. Vamos entonces a seguir. Bueno, vimos mitosis, vimos meiosis. ¿Cuáles son las diferencias entre la mitosis y la meiosis? Miren. Diferencias principales. Algunas ya se las he estado mencionando mientras hemos ido viendo la teoría. La mitosis ocurre en células somáticas, que pueden ser haploides o diploides. La meiosis ocurre en células germinales, siempre diploides. ¿Qué pasa en la mitosis? Obtenía 2 células idénticas a la madre. En la meiosis, ¿cuántas células obtenía? 4. 4. Muy bien, que es lo que yo le llamo meta, que son células haploides, son idénticas a la madre. ¿Sí? Es decir, no son idénticas a la madre en la meiosis. Ahora, ¿qué pasa después? Digo, el proceso de el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una mitosis? En la mitosis me permite, en los individuos pluricelulares como nosotros, crecer. En los individuos que son unicelulares, reproducirse. Y la meiosis, producir gametas. ¿Cuántas divisiones hace la mitosis del núcleo? Uno solo. En la meiosis vimos 2. Meiosis 1, meiosis 2. Los cromosomas, cuando hago mitosis, no están de a pares de homólogos. Están solos. En cambio, en la meiosis, cuando yo los coloco en el plano ecuatorial, en la meiosis 1, tengo pares de homólogos. ¿Hay crossing over? Y en la mitosis no. En la meiosis, sí. ¿En qué etapa se producía el crossing over en la meiosis? La interfaz. Profase 1. Muy bien, en la profase 1. Perfecto. Perfecto. Puntualmente dentro de la profase 1, en paquinema. ¿Qué más pasa? ¿Qué más diferencias hay? En anafase que se separen, y en la mitosis dijimos que se separaban cromátidos. Y en la meiosis depende de qué anafase considere, porque en la primera anafase de la meiosis que se separaban. Los cromosomas. Y en la segunda, Los cromátidos. perfecto. La mitosis me da variabilidad y no. La meiosis me da variabilidad, sí, porque hay un intercambio de genes, hay un crossing over, entonces eso hace que se genere variabilidad. ¿Se entiende? Sí,
Sí, profe. Sí, Dani. Bien, bien, buenísimo. Vamos entonces a ver lo siguiente, rapidito, antes de terminar, para que mañana podamos ver la reproducción, o sea, la meiosis humana, diríamos, es decir, cómo formamos espermatozoides o cómo formamos ovocitos, mujeres, y que nos quede un tiempito, a ver si nos queda un tiempito de clase para poder ver dudas, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a llegar hasta ciclos vitales, y mañana usamos la clase para ver meiosis humana, que es la última partecita, y para ver dudas que puedan haber surgido de la unidad. Les voy a pedir por favor, chicos, que para mañana lean la unidad. Sobre todo porque hay muchos que rinden el lunes que viene, y hay otros que rinden el viernes. Entonces, la semana que viene rendimos. Entonces necesito que lean la unidad para mañana para que me puedan decir, mira Dani, esto no lo entiendo, esto no lo sé, no me quedó claro. Pero si no leen la unidad, no van a saber qué duda tienen o qué duda no tienen de la unidad. Entonces, vamos con los ciclos vitales. ¿A qué nos referimos con esto de los ciclos vitales? Antes que sigamos, les quiero mostrar que esto, si lo están viendo en el cuadernillo, esto de los ciclos vitales, está a partir de la página número 26. ¿Sí? El que está viendo el cuadernillo, está cuando termina la comparación entre mitosis y meiosis, antes de meiosis humana. Bien, volvemos a los ciclos vitales. ¿Qué es esto de los ciclos vitales? Los individuos, chicos, no todos los individuos tienen el mismo ciclo de vida. Nosotros no tenemos el mismo ciclo de vida que un hongo o que una planta. Y esto está relacionado con lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, acá les comparamos los ciclos de vida de un protista o un hongo, una planta y un humano. Fíjense, miren el tiempo en que están en etapa diploide y en etapa ploide. Fíjense, un animal de un hongo. Es decir, el ciclo de vida, nuestra mayor cantidad de tiempo es diploide. Nosotros, una parte de nuestras células son haploides. En los hongos es todo lo contrario. Y en los protistas también. Entonces, ¿cómo es esto? Miren cómo es el ciclo de vida de un hongo o de un protista. Miren lo que pasa. Ustedes tienen el ejemplo de un alga que se llama clamidomona. ¿Qué pasa con ese alga? Miren cómo es su ciclo de vida. El ciclo de vida del alga es la siguiente. El alga hace meiosis, produce esporas. Estas esporas, por un proceso mitótico, forman hifas. Estas hifas se aparean, fusionan sus núcleos y forman individuos diploides. Fíjense que su ciclo de vida, ahora lo vamos a ver, no se parece al nuestro. Miren lo que pasa con una planta. Esta es un poquito más complicado. Esto es un ejemplo del helecho. ¿Alguna vez han visto un helecho? Me imagino. ¿Saben lo que es el helecho? ¿Han visto una planta de helecho alguna vez? Sí. Miren cómo es el ciclo de vida del helecho. Por más que uno lo vea y diga, ah, es una planta. Tal. Bueno, partamos de la planta. El helecho, si nosotros le miramos la parte de atrás, tiene como puntitos negros. Esos puntitos negros se llaman esporangios. Dentro de esos esporangios ocurre la meiosis. Por medio de esa meiosis obtienen esporas. Esas esporas germinan y forman, por medio de mitosis, esporofitos. Dentro del esporofito está la gameta masculina y la gameta femenina. Entonces, se unen en un proceso de fecundación, forman un cigoto, que es el esporofito, que es la planta que nosotros vemos. Entonces, fíjense cómo, si yo analizo
el ciclo de vida de una planta y analizo el ciclo de vida de un alga, no es lo mismo. Es decir, ¿cómo es el proceso en una planta, que es lo que ustedes están viendo ahí? Fíjense, el helecho se le denomina esporofito maduro, como nosotros lo vemos. Pero ese helecho tiene en la parte posterior lo que se llaman los esporangios. Dentro de esos esporangios ocurre la meiosis. En la meiosis forma esporas. Esas esporas que forma desarrollan lo que se llama gametofito, ¿sí? Que son células haploides. Esos gametofitos lo que contienen la gameta femenina y la gameta masculina. Esos gametos se unen en un proceso de fecundación, me forman un cigoto diploide que se llama esporofito, que primero es joven y después es maduro, que es la planta. Ahora, fíjense lo que pasa con el humano. ¿Qué pasa en el humano? Nuestras células, todas son diploides. Todas nuestras células son diploides. No pasamos por un estadio haploide nosotros. Todas nuestras células son diploides. Ahora, cuando en nuestros testículos o en nuestros ovarios ocurre el proceso de meiosis, formamos gametas, un óvulo o un espermatozoide, que cuando se fecundan, forman otro cigoto que es diploide, y que por procesos de mitosis vamos multiplicando la cantidad de diploides, pero nosotros no tenemos estadios haploides, como puede pasar en un helecho, o como pasa en un alga. ¿Entiende? En nosotros, en los humanos, en los animales, son todas nuestras células diploides, y puntualmente en estructuras como los ovarios y los testículos, al producirse la meiosis, generamos gametas haploides, que son el óvulo y el espermatozoide, que cuando se fecundan vuelven a generar un individuo diploide. Pero no pasamos nosotros por estadios haploides, como pasa en un hongo, o como les dije, pasa en un alga. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? Sí. Bien. Les quería hacer una aclaración antes de que termináramos. Y no me acuerdo lo que les iba a preguntar. Lo que les iba a decir va básicamente. Bueno, a ver, es que no me acuerdo si estábamos abajo o estábamos arriba. Bueno, básicamente, chicos, lo que a mí me interesa que quedara claro hoy son, primero, las diferencias entre la mitosis y la meiosis. ¿En qué consiste hacer un proceso mitótico y en qué consiste hacer un proceso meiótico? Porque no es lo mismo. Y que pudiéramos entender por qué una mitosis no genera variabilidad y una meiosis sí. Es importante que entiendan, ahí les mandé, lo vuelvo a repetir, al grupo, un video con las etapas de la mitosis explicadas, para que el que no terminó de entender mitosis pueda ver esos videos, lo mismo que les mandé una imagen donde les corrijo la imagen que sale en el video de mitosis, porque tiene un error la imagen, ¿sí? Tiene un error de las etapas de la mitosis. Entonces, cuando lo vayan a estudiar, no lo vayan a estudiar mal. Ahora, esperen que les voy a mandar otro video, que es un video donde nos comparan la mitosis con la meiosis. Por si alguno no lo entendió, alguno no lo terminó de entender a la comparación de la mitosis y la meiosis, se los mando para que también lo tengan, ¿sí? Ahora se los mando al grupo también, por si alguno quiere volver a verlo, a la comparación entre mitosis y meiosis, también lo pueden ver ahí, ¿sí? Y lo que les quería decir, chicos, es que por favor, para mañana, lean la unidad. Ahí se los mandé al video al grupo. Esperen que alguien escribió.
Eli, son los mismos que están en el Moodle. Sí, pero por ahí sé que muchos no se meten al Moodle, entonces como no se meten al Moodle, por eso se los mando yo, ¿sí? Para que lo entiendan. Y les quería mandar otro videito, que es un video gracioso, para que aprendan las etapas de la mitosis, con canción, ¿sí? Ahí también se los mandé. Así que esos videos, no sé si lo han visto el video donde aparece con una canción de Shakira, la mitosis, explicada. No sé si lo han podido ver. Pero bueno, ahí se los mandé al grupo para que les sea también más fácil de entender así. Entonces, por favor, para mañana leamos la unidad, y si queda alguna duda, mañana vemos meiosis humana y usamos el resto de la clase para ver dudas. Pero por favor lean la unidad, porque hay muchos que rinden el lunes. O sea, en realidad la semana que viene rinden todos. Algunos el lunes, otros el viernes, pero rinden todos. Entonces, por favor, lean la unidad para poder sacarse dudas para mañana, porque yo ya los veo mañana, el jueves, y ya rinden. Entonces, no van a tener cuándo ver las dudas conmigo, sino que por favor para mañana lean la unidad de ciclo celular. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Yo no, profe. Bien, buenísimo. Entonces, por favor, traten de leer la unidad para mañana. Yo sé que son como muchos nombres, muchos conceptos, etcétera, pero la verdad es que es un proceso que se tiene que estudiar en forma continua, porque si yo se los corto a la mitad, cuando mañana quieren volver a verlo, se olvidaron la primera parte. Entonces no les puedo explicar meiosis 1 y después explicarle la meiosis 2 al otro día, porque tienen que ir una a continuación de la otra. Entonces, sobre todo la parte de la dotación cromosómica, es importante que la entiendan, este ejercicio que hemos estado haciendo. Porque solemos preguntar, y de hecho en la facultad también suelen preguntar, esto de ¿cuántos cromosomas tengo en la telofase 2? ¿Cuántos cromosomas tengo en la profase 1? ¿Cuántos cromosomas? Este ejercicio es importante que lo entiendan, porque suelen preguntarlo bastante en la facultad. Y les preguntan, si tengo una célula 2N de 20, ¿cuántos cromosomas tendría en tal etapa? Entonces es importante que entiendan esto, porque se los preguntamos porque sabemos que se lo pueden tomar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Por favor, Sí, Dani. por favor, para mañana lean la unidad.